Todo lo que ves, todo lo que eres. Todo lo que alguna vez fue. Nació en menos de 3 minutos. Un instante de caos primigenio. Que lo cambió todo para siempre. Steven Weinberg nos lleva en un viaje al pasado más lejano que la mente humana puede concebir. Los 3 primeros minutos del universo. Y lo que ahí ocurrió. Es más fascinante y más inquietante que cualquier ficción. Ganador del Premio Nobel de Física. Steven Weinberg no solo fue un científico brillante, sino también un narrador del cosmos. Con los 3 primeros minutos del universo. Logró lo impensable. Explicar los orígenes del todo, con precisión y belleza. Para este análisis seguiremos el índice original del libro Los 3 primeros minutos del universo de Steven Weinberg, respetando el orden y el enfoque propuestos por el autor. Esta narración y reflexión es presentada por Voces Literarias, como parte de nuestro compromiso por explorar textos que iluminan, cuestionan y expanden nuestra comprensión del mundo. Prefacio. Todo comienza con una confesión sencilla, casi modesta, pero llena de significado. Steven Weinberg, físico teórico y premio Nobel, abre el prefacio reconociendo que este libro no está dirigido a los especialistas, sino a los lectores curiosos, inteligentes y sin formación técnica, que buscan entender de manera clara y honesta cómo comenzó todo, el universo. De inmediato, se instala una atmósfera de diálogo, no de autoridad académica, sino de cercanía. Como si estuviéramos sentados frente al autor en una conversación íntima sobre los orígenes del tiempo, del espacio y de la materia. Weinberg nos advierte que hablar de los primeros minutos del universo no es una metáfora, sino una realidad científica concreta. En palabras sencillas pero poderosas, nos invita a imaginar un tiempo cuando el universo era lo suficientemente denso y caliente como para que la física de partículas elementales dominara todo lo que ocurría. Aquí, en esta frase, se dibuja ya la premisa central del libro, comprender cómo las leyes más fundamentales de la naturaleza dieron forma a todo lo que conocemos, en apenas unos pocos instantes después del origen. Desde el inicio, dejen claro que el relato se centrará en los 3 primeros minutos tras el Big Bang, una fracción ínfima en la escala del tiempo cósmico, pero clave para desentrañar la estructura del universo actual. Es durante este intervalo de tiempo que el universo se definió a sí mismo, afirma, y con ello marca la pauta. No se trata solo de física, sino del nacimiento de la historia misma. Weinberg también reconoce un hecho importante: la ciencia, por más rigurosa que sea, es una construcción humana, sujeta a interpretación y revisión. Con humildad científica, declara que su intención no es imponer verdades absolutas, sino explicar hasta dónde hemos llegado en nuestra comprensión del universo. Esta afirmación nos recuerda que la cosmología, aunque basada en cálculos y datos, también se mueve entre el asombro y el misterio. Más adelante, el autor reflexiona sobre un problema común en la divulgación científica: el exceso de tecnicismos. Consciente de ello, decide limitar al máximo el uso de fórmulas y matemáticas avanzadas. No ha incluido ninguna ecuación, salvo una muy conocida, E igual a mc², menciona, y al hacerlo, parece tender un puente entre el lector común y el vasto universo de la física, sin cerrarle las puertas a nadie. Es un gesto que revela respeto por la inteligencia del lector, sin exigirle credenciales académicas. Además, anticipa un equilibrio entre el rigor científico y la sencillez narrativa. Aclara que ha sido selectivo con la información, enfocándose en los aspectos esenciales, sin abrumar con detalles innecesarios. En este sentido, su enfoque recuerda al de Carl Sagan, quien también supo traducir conceptos complejos en historias comprensibles y fascinantes. Weinberg también se permite una breve reflexión sobre el significado filosófico y existencial de la cosmología. Aunque el libro es principalmente científico, confiesa que le resulta difícil separar del todo la física del sentido profundo que implica estudiar el origen del universo. Cuanto más comprensible parece el universo, más parece también que no tiene propósito alguno, afirma en una de las frases más impactantes del prefacio. Es una idea que corta como un bisturí: tras la belleza del conocimiento, subyace un vacío. Un universo que no responde a nuestros deseos, que no nos ofrece consuelo, solo hechos. Este comentario, breve pero filosóficamente demoledor, evoca la tradición existencialista de pensadores como Camus o Sartre. Nos recuerda que el conocimiento, por más grandioso que sea, no necesariamente trae consigo consuelo espiritual. Pero también es, paradójicamente, una forma de consuelo. Comprender, aunque duela, es una forma de libertad. Finalmente, Weinberg expresa un agradecimiento explícito a quienes lo acompañaron en la creación del libro, y cierra el prefacio con una esperanza: que el lector disfrute del recorrido intelectual tanto como él disfrutó al escribirlo. No es una despedida, sino una invitación, una puerta que se abre hacia la aventura de pensar el universo desde su primer aliento. Este prefacio,
aunque corto en extensión, funciona como una suerte de declaración de principios. Weinberg no busca solo enseñar, sino compartir una forma de ver el mundo. A través de su voz serena y precisa, se deja entrever que la ciencia no es fría ni distante, es profundamente humana. Al leerlo, uno no solo se prepara para aprender sobre protones, neutrones y radiación cósmica, también se prepara para contemplar el universo con otros ojos, más atentos, más lúcidos, y quizá, un poco más humildes. 1. Introducción, el gigante y la vaca. La introducción de los 3 primeros minutos del universo comienza de una forma tan inusual como cautivadora, con un cuento mitológico. En lugar de iniciar con fórmulas, fechas o conceptos científicos, Steven Weinberg nos lleva, primero, al norte de Europa, a la antigua mitología escandinava. Allí, en medio de un vasto vacío llamado Ginnungagap, nos presenta la historia de un gigante y una vaca, figuras fundamentales del mito nórdico de la creación. El mundo comenzó en el caos, con un abismo insondable, y del hielo y el fuego surgió un ser gigantesco llamado Ymir, nos relata Weinberg, retomando con respeto y claridad ese imaginario ancestral. A su lado, aparece Aumla, una vaca que lamía bloques de hielo salado. De esa manera tan extraña y mágica, la vaca alimentaba al gigante, y de su lengua brotaron los primeros dioses. Así, del frío, el hambre y la sal, nació la creación según los antiguos escandinavos. ¿Por qué Weinberg empieza aquí? Porque, como él mismo explica, este tipo de relatos no son tonterías supersticiosas, sino testimonios valiosos del deseo humano de comprender el origen de todo. Cada cultura ha buscado su propio mito del comienzo, señala, y con esa afirmación nos recuerda que, aunque los métodos científicos sean modernos, la necesidad de explicarnos el universo es tan antigua como la humanidad misma. En este punto, uno puede hacer una pausa y reflexionar. Aunque ahora usamos aceleradores de partículas y telescopios espaciales, seguimos preguntándonos lo mismo que aquellos primeros pueblos. ¿De dónde venimos? A continuación, Weinberg transita suavemente de la mitología a la cosmología moderna. Reconoce que durante mucho tiempo, la ciencia evitó hablar del origen del universo. El tema parecía demasiado grandioso, demasiado cargado de religión o especulación. Sin embargo, eso cambió en el siglo XX. La ciencia ha llegado al punto en que es posible, al menos en parte, reconstruir lo que ocurrió en los primeros instantes tras la creación, afirma. Esta afirmación marca un cambio de era, del mito a la física, del símbolo al dato medible. Aquí es donde Weinberg destaca uno de los aspectos más fascinantes de la cosmología moderna, la posibilidad de describir el universo no solo como es ahora, sino como fue en sus etapas más tempranas. Incluso cuando tenía menos de un segundo de vida. Con asombro, nos cuenta que gracias a los avances en física de partículas, es posible retroceder en el tiempo hasta una fracción ínfima de segundo después del Big Bang. Lo que se encontró no fue una nada negra e informe, sino un hervidero de radiación, partículas y leyes físicas perfectamente definidas, explica. Rompiendo de paso la idea común de que el universo emergió del caos absoluto. Weinberg también aprovecha este momento para subrayar una verdad central. El universo primitivo no era como lo imaginamos en los mitos. No era oscuro ni frío, ni estaba poblado por dioses o bestias fabulosas. Era una esfera caliente y en expansión, una mezcla intensísima de energía y partículas en colisión. Una sopa de quarks, electrones, neutrinos y fotones, como la describiría más adelante, aunque sin adelantarse aquí a los tecnicismos. Luego, con una mirada casi literaria, Weinberg nos invita a contemplar la dimensión emocional de este conocimiento. Señala que hay algo profundamente perturbador, y a la vez hermoso, en saber que nuestro universo tuvo un origen, y que ese origen fue matemáticamente describible. En los primeros minutos, se establecieron las condiciones para la formación de los átomos, las estrellas y, finalmente, la vida, nos dice, con un tono casi reverente. Cada cosa que hoy vemos, desde las galaxias hasta nuestros propios cuerpos, fue determinada por lo que ocurrió en esos brevísimos instantes iniciales. A medida que se cierra esta introducción, el autor deja planteada una promesa, contarnos paso a paso qué ocurrió durante esos 3 minutos iniciales del universo. Pero lo hará sin renunciar a la claridad ni al respeto por la mente del lector común. Intentaré describir lo que sabemos, cómo lo sabemos, y qué es lo que aún ignoramos, declara. Y con esa frase, nos abre la puerta a un viaje extraordinario, no uno a tierras míticas pobladas de gigantes y vacas mágicas, sino a un pasado real, físico, mensurable, un pasado que sigue resonando, literalmente, en la radiación de fondo que todavía recorre el espacio. Este inicio no es solo una introducción, sino una declaración de intenciones. Weinberg entiende que la ciencia, para ser significativa, debe conectarse con la historia más amplia de la humanidad.
Al comenzar con un mito, nos recuerda que el asombro es el punto de partida de todo conocimiento. Y al contrastarlo con la cosmología moderna, nos muestra cómo hemos sustituido dioses por ecuaciones, sin perder la capacidad de maravillarnos. En el fondo, este capítulo nos dice que comprender el universo no mata la poesía del origen, sino que la renueva. Porque si antes adorábamos gigantes y vacas sagradas, hoy podemos admirar con igual asombro un universo que comenzó con una explosión de luz, energía y orden físico, y que, de algún modo, sigue latiendo en cada átomo de nosotros. 2. La expansión del universo. Todo comienza con una observación que, en su momento, resultó tan desconcertante como revolucionaria: el universo no es estático. Y es aquí, en este capítulo, donde Steven Weinberg comienza a desplegar, paso a paso, la historia del descubrimiento de la expansión del universo. Un concepto que cambiaría para siempre nuestra forma de entender el cosmos. Con un tono claro y directo, el autor nos traslada a principios del siglo XX, cuando la física aún se movía bajo la suposición de que el universo era eterno, inmutable y esencialmente en reposo. Sin embargo, algo comenzaba a agrietar esa visión. Fue gracias al astrónomo norteamericano Edwin Hubble que surgió una verdad inesperada. Hubble observó que las galaxias no solo se alejaban de nosotros, sino que lo hacían a velocidades proporcionales a su distancia. Como lo resume Weinberg de manera concisa, cuanto más lejos está una galaxia, más rápidamente se aleja. Esta relación se conoce hoy como la ley de Hubble. Pero antes de llegar a Hubble, Weinberg nos invita a retroceder aún más, hacia los años 10 y 20 del siglo pasado, cuando Albert Einstein estaba formulando su teoría general de la relatividad. Esta teoría, que reformulaba por completo la manera en que comprendíamos la gravedad, permitía un universo dinámico, que se expandía o se contraía. Sin embargo, a Einstein esa idea le resultaba incómoda. Tanto así que introdujo un artificio en sus ecuaciones, la famosa constante cosmológica, con el fin de mantener un universo estático. Einstein alteró sus ecuaciones para que el universo no tuviera ni principio ni fin, ni expansión ni colapso, explica Weinberg. Y en esa frase se condensa el temor de un genio ante una verdad que desafiaba la intuición humana. Lo curioso, y lo irónico, es que Einstein tenía razón en sus ecuaciones, antes de corregirlas. Más adelante reconocería que esa constante fue el mayor error de su vida. Porque poco después, los datos observacionales comenzarían a hablar por sí solos. Con Hubble, lo que era una posibilidad matemática se convirtió en un hecho físico. En 1929, usando el telescopio del observatorio de Monte Wilson, observó que la luz de las galaxias lejanas aparecía desplazada hacia el rojo, un fenómeno conocido como corrimiento al rojo. Este desplazamiento indicaba que esas galaxias se estaban alejando. La interpretación era clara: el universo está en expansión. Y esa expansión no significa que las galaxias se muevan por el espacio, sino que el espacio mismo se está estirando. Weinberg describe con precisión este fenómeno, pero lo hace sin tecnicismos pesados. Utiliza analogías simples, como la de puntos sobre la superficie de un globo que se infla. A medida que el globo crece, los puntos se alejan unos de otros, aunque en realidad no se están moviendo por sí mismos. Es el globo, el espacio, el que cambia de escala. El espacio se expande y, con él, las distancias entre galaxias, señala el autor. Esta imagen, sencilla pero poderosa, nos ayuda a visualizar lo inconcebible. Aquí, Weinberg se detiene para explicar una idea crucial: no hay un centro del universo desde el cual todo se aleja. Desde cualquier punto que uno se ubique, el universo parece expandirse a su alrededor. Y esto tiene implicaciones profundas, no solo físicas, sino también filosóficas. Rompe con la antigua noción geocéntrica y con cualquier idea de un lugar privilegiado en el cosmos. Somos parte de un todo en expansión, pero no su centro. En este punto, el autor también introduce brevemente la idea del tiempo cosmológico. Afirma que en este tipo de universo, homogéneo y en expansión, es posible definir un tiempo universal, medido desde el Big Bang, y que es compartido por todos los observadores que se desplazan con la expansión. Es decir, todos los puntos del universo, en cierto sentido, envejecen juntos. Esta noción, aunque abstracta, nos ayuda a anclar el relato en una cronología compartida. Más adelante, Weinberg señala que los astrónomos comenzaron a calcular la edad del universo a partir de la tasa de expansión. La idea es simple: si sabemos a qué velocidad se está expandiendo y cuán lejos están las galaxias, podemos estimar cuánto tiempo lleva ocurriendo esa expansión. En palabras del autor, la edad del universo es aproximadamente el recíproco de la constante de Hubble. Aunque esta fórmula sencilla requiere ajustes, como la desaceleración causada por la gravedad, fue un primer paso hacia una datación del universo. Weinberg no deja de lado una mirada crítica.
Reconoce que durante décadas hubo incertidumbre sobre estos cálculos, debido a dificultades en la medición de distancias astronómicas y en la calibración de la constante de Hubble. Sin embargo, subraya que la expansión del universo es uno de los descubrimientos más firmes y fundamentales de la cosmología moderna. Es tan fundamental como la evolución en biología o la tectónica de placas en geología, afirma con convicción, ubicando este hallazgo en el panteón de las grandes revoluciones científicas. En el cierre del capítulo, Weinberg deja planteadas algunas preguntas que más adelante intentará abordar. ¿Qué implica esta expansión para el pasado del universo? ¿Hubo un momento en que todo estaba concentrado en un solo punto? ¿Podemos hablar realmente de un principio? Aunque todavía no responde, siembra la semilla de la inquietud. Porque entender que el universo se expande es solo el primer paso, lo que viene después es comprender que lo hizo expandirse, y que ocurrió en esos brevísimos instantes iniciales. Este capítulo no es solo una explicación científica, es una historia de cambio de paradigma. Lo que comenzó como un mito de un universo eterno, luego como una ecuación mal modificada por Einstein, acabó convirtiéndose en una de las verdades más sorprendentes del siglo XX. El universo está vivo, se mueve, se transforma. En ese movimiento, descubrimos no solo nuestra pequeñez, sino también nuestro poder para comprender. Y eso, quizás, sea uno de los logros más hermosos de la mente humana, mirar hacia las estrellas y, en su desplazamiento, leer el pasado de todo lo que existe. 3. El fondo de radiación cósmica de microondas. Imagina por un momento el eco de una explosión que no ocurrió en un solo lugar, sino en todas partes al mismo tiempo. Un eco que no vibra en el aire, sino en el mismísimo tejido del espacio. Así comienza Steven Weinberg su relato sobre uno de los descubrimientos más trascendentales del siglo XX, el fondo de radiación cósmica de microondas. Y lo hace con un tono pausado, preciso, casi reverente, porque lo que aquí se cuenta no es solo ciencia, es una mirada directa al pasado más remoto del universo. El capítulo abre explicando que si el universo alguna vez estuvo tan caliente como lo sugieren las teorías del Big Bang, entonces esa temperatura debió dejar huellas. Como las brasas que siguen ardiendo después del fuego, debía quedar un resplandor, una luz enfriada por el paso del tiempo, esparcida por todas partes. Esa luz, según la física, debería haberse convertido hoy en una débil radiación, detectable no con los ojos, sino con instrumentos sensibles a las microondas. Y eso es exactamente lo que ocurrió. Pero el descubrimiento no fue el resultado de una búsqueda intencional. Fue, como muchas grandes revelaciones científicas, una serendipia. En 1965, los ingenieros Arno Penzias y Robert Wilson, trabajando para los laboratorios Bell, intentaban eliminar un ruido de fondo que interfería con sus mediciones. Escuchaban un murmullo constante, uniforme, proveniente de todas partes del cielo, a cualquier hora del día, relata Weinberg. No importaba hacia dónde apuntaran su antena, el zumbido persistía. Al principio pensaron que era una interferencia local. Incluso llegaron a limpiar los excrementos de palomas del aparato, creyendo que podían ser los culpables. Pero nada cambió. Al mismo tiempo, sin saberlo, un grupo de astrofísicos de la Universidad de Princeton, liderado por Robert Dicke, estaba preparando un experimento para buscar justamente esa radiación relicta del Big Bang. Cuando Penzias y Wilson compartieron sus hallazgos, los científicos de Princeton reconocieron de inmediato lo que significaba. Habían encontrado la prueba del nacimiento caliente del universo. La noticia fue publicada en 2 artículos simultáneos. Uno, de Penzias y Wilson, describía el fenómeno sin interpretar su origen. El otro, firmado por Dicke y su equipo, explicaba que aquel murmullo era la radiación fósil del Big Bang. Una coincidencia casi poética. El descubrimiento cayó en manos de quienes no lo buscaban, pero fue comprendido por quienes habían soñado con hallarlo. Steven Weinberg describe esta radiación como la luz más antigua del universo, un resplandor que se originó cuando el cosmos tenía apenas unos 380.000 años. Un instante si lo comparamos con los más de 13.000 millones de años que han transcurrido desde entonces. En ese momento, el universo se había enfriado lo suficiente como para permitir que los electrones se unieran a los protones y formaran átomos. Este proceso se conoce como recombinación. Cuando eso ocurrió, el universo se volvió transparente, y la luz pudo viajar libremente. La radiación que hoy vemos en las microondas comenzó su viaje en ese instante, afirma Weinberg. Y aquí viene una de las imágenes más poderosas del capítulo. Esa radiación no ha desaparecido. Todavía llena el universo, baña cada rincón del espacio y es la misma en todas direcciones. Pero ya no es luz visible. Al haberse estirado con la expansión del espacio, su longitud de onda se ha alargado hasta las microondas, la misma región del espectro que utilizan nuestros hornos domésticos. Pero con una intensidad 1.000 millones de veces menor.
como lo dice Weinberg, es el resplandor del calor de la creación, enfriado por el paso del tiempo. El autor también enfatiza lo extraordinario de su uniformidad. La radiación cósmica tiene una temperatura promedio de 2.7 grados sobre el cero absoluto, y se distribuye de manera casi perfectamente uniforme por todo el cielo. Esa homogeneidad es asombrosa, pero también plantea preguntas profundas. ¿Cómo pudo el universo, tan joven y con regiones tan distantes entre sí, llegar a tal equilibrio térmico? Es un misterio que marcaría futuros debates científicos. Weinberg no evita aquí las implicancias filosóficas. Dice, con su característico tono sobrio pero evocador, estamos bañados en la luz de la creación. Y aunque esa luz sea invisible, nos une con el origen mismo. No hay rincón del espacio que no lleve su huella, y por lo tanto, cada uno de nosotros está, de algún modo, tocado por la infancia del universo. Además, destaca que este descubrimiento fue la confirmación experimental más poderosa de la teoría del Big Bang. Antes de esta radiación, hablar del origen caliente del universo era una conjetura audaz. Después, se convirtió en una hipótesis robusta, con evidencia palpable. Como él lo expresa con firmeza, cualquier teoría cosmológica que no dé cuenta de esta radiación está condenada. Es decir, el fondo cósmico de microondas no es solo un hallazgo fascinante, sino una piedra angular de la cosmología moderna. En el tramo final del capítulo, Weinberg menciona cómo esta radiación se ha estudiado con instrumentos cada vez más precisos, capaces de detectar mínimas fluctuaciones en su temperatura. Aunque en este punto aún no desarrolla esas fluctuaciones, pues pertenecen a otra etapa del relato, deja claro que dentro de esa luz antigua también se esconden pistas sobre el futuro del universo. Y sobre cómo surgieron las estructuras que hoy conocemos, galaxias, estrellas, planetas, y nosotros. Este capítulo nos recuerda que incluso los susurros más débiles pueden contener verdades gigantescas. Que un ruido persistente y molesto en una antena puede ser, en realidad, el eco del origen de todo. Y que la ciencia no siempre avanza por líneas rectas, sino por cruces inesperados entre la curiosidad, el error y la intuición. El fondo de radiación cósmica no solo es una reliquia del pasado, sino una presencia silenciosa que nos acompaña a cada paso. Está ahí, en cada noche estrellada, en cada vacío entre galaxias, en cada segundo que pasa. Como un canto tenue, casi apagado, que repite una y otra vez, así comenzó todo. 4. Receta para un universo caliente. Si el universo en sus comienzos fue un horno ardiente de materia en ebullición, ¿cuáles fueron los ingredientes que lo hicieron posible? ¿Qué proporciones, qué condiciones, qué reglas hicieron que, del caos incandescente, surgiera un cosmos con átomos, estrellas y galaxias? En este capítulo, titulado con cierta ironía científica como Receta para un universo caliente, Steven Weinberg nos conduce, paso a paso, por los principios esenciales que rigen ese primer instante después del Big Bang. Como si estuviésemos siguiendo una receta cósmica ancestral. Desde el inicio, Weinberg marca el tono de esta sección, una mezcla de rigurosidad física con una estructura casi culinaria. Y no es casual. Lo que él intenta mostrar aquí es que, pese a la complejidad abrumadora del universo temprano, existen leyes simples, claras y bien definidas que dictaron cómo debía comportarse la materia en esos primeros minutos de existencia. El primer ingrediente, nos dice, es el más fundamental, la densidad de energía. A temperaturas extremadamente altas, superiores a los 1000 millones de grados, no existen átomos como los conocemos. En lugar de eso, hay un plasma denso de partículas subatómicas, una sopa de protones, neutrones, electrones, fotones y neutrinos. A temperaturas suficientemente altas, todas las formas de materia están en equilibrio térmico, explica el autor. Es decir, las partículas se transforman unas en otras de forma constante, como si nada tuviera una identidad fija, como si todo estuviera en perpetua mutación. Aquí interviene un segundo principio clave, el equilibrio térmico. Durante los primeros instantes, las reacciones que ocurren entre las partículas suceden tan rápido que ninguna especie domina sobre otra. Weinberg lo dice con claridad, el número de partículas de cada tipo está determinado por su masa, su carga y la temperatura. Esta regla es vital, porque nos ayuda a saber cuánto de cada cosa había en ese universo recién nacido. Ahora bien, este equilibrio no dura para siempre. A medida que el universo se expande, se enfría, y al enfriarse, las partículas más pesadas dejan de poder formarse fácilmente. Se congelan, no en el sentido literal, sino en términos de sus proporciones. Es lo que Weinberg llama congelamiento térmico. Por ejemplo, los neutrinos, esas partículas fantasmas que casi no interactúan con nada, se desacoplan del resto cuando la temperatura baja, y desde entonces viajan libremente por el universo.
Otro elemento esencial de la receta es la constante de Hubble, que determina la velocidad con la que se expande el universo. Esta velocidad no es solo un número, es la clave que conecta el ritmo del enfriamiento con el paso del tiempo. Cuanto más rápido se expande el universo, más rápido se enfría, y eso influye directamente en la formación de las primeras partículas estables. Weinberg resume este equilibrio con elegancia. La tasa de expansión del universo compite con la velocidad de las reacciones nucleares. Este juego entre expansión y reacción nos lleva al corazón del capítulo, cómo se forman los núcleos de los elementos ligeros. En particular, Weinberg se enfoca en los protones y neutrones, los ladrillos básicos de todo núcleo atómico. En las primeras fracciones de segundo, ambas partículas existían en cantidades similares. Pero aquí aparece una sutil diferencia. Los neutrones son un poco más pesados que los protones, y eso hace que, a temperaturas más bajas, tiendan a decaer y desaparecer. Es un fenómeno natural, medido incluso en la Tierra. Un neutrón libre tiene una vida media de unos 15 minutos, recuerda el autor. Sin embargo, antes de que todos los neutrones desaparezcan, algunos logran unirse con protones y formar núcleos de deuterio, un isótopo del hidrógeno con un protón y un neutrón. Este paso es vital, porque el deuterio es como una bisagra química, permite la formación de núcleos más grandes, como helio 4, que consta de 2 protones y 2 neutrones. Aquí, Weinberg introduce uno de los momentos más delicados de la historia cósmica, el llamado cuello de botella del deuterio. Aunque el universo estaba lleno de protones y neutrones, la formación de deuterio no fue inmediata. Las altas temperaturas impedían que estos núcleos ligeros sobrevivieran sin ser desintegrados por los fotones del entorno. No fue hasta que la temperatura descendió por debajo de los 10.000 millones de grados que el deuterio pudo comenzar a acumularse, señala. Solo entonces, como si la barrera térmica cediera, se desató una ráfaga de síntesis nuclear, formando helio y trazas de otros elementos ligeros. Este proceso se conoce como nucleosíntesis primordial, y es una de las predicciones más firmes del modelo del universo caliente. Weinberg explica que, tras esos minutos decisivos, el universo terminó con una composición dominada por hidrógeno, alrededor del 75%, y helio, 25%, proporciones que, sorprendentemente, coinciden con las que los astrónomos observan en estrellas y galaxias actuales. La química del universo se cocinó en sus primeros 3 minutos, dice, con una frase que suena casi poética, pero que es científicamente precisa. Al final del capítulo, Weinberg destaca que esta receta no solo nos dice cómo fue el pasado, sino que permite predecir lo que los telescopios deberían ver hoy. Si los ingredientes están bien medidos y las leyes bien aplicadas, entonces el resultado debe coincidir con la realidad. Y, hasta ahora, lo hace. Este capítulo, más allá de su contenido técnico, tiene algo profundamente revelador. Nos recuerda que el universo es legible, que en su origen hay un orden comprensible. Y que ese orden está regido por leyes simples pero poderosas. Lo que a primera vista parece un caos hirviente, resulta ser una danza minuciosa de proporciones, tiempos y temperaturas, como una partitura escrita por la física misma. Weinberg, sin dramatismos pero con claridad, nos muestra que entender el origen del universo no requiere invocar misterios insondables, sino leer con cuidado las huellas del calor primitivo. Y que, en ese calor, en esa breve cocción cósmica, se encuentran los cimientos de todo lo que somos. 5. Los 3 primeros minutos. ¿Qué ocurrió exactamente en esos primeros 3 minutos después del nacimiento del universo? ¿Qué transformaciones, reacciones, transiciones, algunas violentas, otras sutiles, dieron forma a la materia tal como la conocemos hoy? En este capítulo, Steven Weinberg se sumerge por fin en el corazón de su obra. Nos conduce, segundo a segundo, a través de los eventos más fundamentales y dramáticos que definieron el destino del cosmos. La narración comienza en un punto inmensamente caliente, denso y uniforme, apenas una fracción de segundo después del llamado Big Bang. En ese momento, el universo era tan compacto que cualquier cosa, una galaxia, un átomo, incluso un protón, habría sido aplastada por la presión y la temperatura. Weinberg describe ese instante inicial como un mar hirviente de radiación y partículas elementales, una sopa de fotones, electrones, positrones, neutrinos y sus antipartículas, en constante interacción y equilibrio térmico. En este caos primordial, todo estaba en movimiento. A los 0.01 segundos, la temperatura alcanzaba unos 100.000 millones de grados Kelvin, y aunque esa cifra parece inabarcable, era justo lo necesario para mantener a las partículas en constante colisión. No había estructuras, no había átomos, no había luz visible, solo energía transformándose en masa y viceversa, como dictan las ecuaciones de la relatividad. A esa temperatura, neutrones y protones,
las partículas que más tarde formarían los núcleos atómicos, se convertían unas en otras mediante interacciones débiles, un proceso que Weinberg resume así. La proporción entre neutrones y protones venía determinada por la temperatura del universo. Sin embargo, como los neutrones son ligeramente más pesados, con el paso del tiempo comenzaron a decaer en protones, estableciendo una proporción que bajaba poco a poco de 1:1 hacia 4:1. Este detalle no es menor. Es uno de los elementos cruciales para entender cuánto helio se formaría más adelante. Pero en este primer segundo, aún nada estaba fijo. Weinberg señala que, por ahora, el universo seguía en equilibrio térmico, los fotones se dispersaban, los neutrinos interactuaban, y cada partícula tenía su antipartícula. Sin embargo, pronto vino el primer gran cambio. Alrededor del primer segundo, los neutrinos, esas partículas casi fantasmas, dejaron de interactuar significativamente con la materia. Fue su momento de desacoplamiento, cuando escaparon hacia la inmensidad del universo en expansión. Desde entonces, han estado viajando prácticamente sin interrupciones. Es impactante pensar que, aún hoy, cada centímetro cúbico del espacio contiene millones de esos neutrinos primigenios, atravesándonos constantemente sin que lo notemos. Luego, hacia los 10 segundos, los electrones y positrones comenzaron a aniquilarse mutuamente, produciendo fotones en el proceso. Pero aquí aparece otro punto delicado. Si ambos eran iguales en número, ¿por qué quedó materia en el universo? ¿Por qué no se aniquilaron por completo? La respuesta, aunque aún se investiga, parece deberse a un ligero exceso de materia sobre antimateria, quizá por cada 10.000 millones de pares, había un electrón de más. Y ese minúsculo desequilibrio es el que permitió que la materia sobreviviera. Weinberg lo señala con una claridad abrumadora. De no ser por ese pequeño exceso, no habría estrellas, ni planetas, ni personas que pudieran pensar en estas cosas. Una frase breve, pero con un peso filosófico inmenso. Existimos porque el universo cometió un pequeño desequilibrio. Llegamos al minuto y medio. Para entonces, la temperatura ya había descendido a 1.000 millones de grados, y la reacción más esperada comenzó a manifestarse, la formación de deuterio, esa partícula clave formada por un protón y un neutrón. Pero había un obstáculo. Los fotones aún eran tan energéticos que rompían cualquier núcleo apenas se formaba. Este momento, llamado el cuello de botella del deuterio, se mantuvo hasta que la temperatura descendió aún más. Fue hacia los 3 minutos exactos que finalmente se produjo el gran cambio. Con la temperatura bajando por debajo de los 900 millones de grados, el deuterio pudo sobrevivir, y con él, comenzaron a formarse de manera acelerada núcleos de helio 4, compuestos por 2 protones y 2 neutrones. Este proceso se conoce como nucleosíntesis primordial. El resultado fue asombroso. Casi el 25% del universo quedó compuesto por helio, y el 75% restante por hidrógeno, en su mayoría protones sueltos. Además, se formaron trazas de otros núcleos livianos como helios 3, tritio y una pizca de litio. Pero no más que eso. Las temperaturas bajaban ya demasiado rápido, y las reacciones nucleares no tenían tiempo suficiente para producir elementos más pesados. Aquí Weinberg hace una afirmación que es, en muchos sentidos, el corazón del capítulo. El universo dejó de ser un horno nuclear después del tercer minuto. A partir de entonces, las temperaturas ya no fueron lo suficientemente altas como para producir reacciones nucleares relevantes. Todo lo que vendría después, galaxias, estrellas, vida, se construiría a partir de esa composición química forjada en apenas 3 minutos. Y es aquí cuando uno se detiene a reflexionar. 3 minutos pueden parecer un parpadeo. Pero en esos 180 segundos se definió la estructura química de todo el cosmos. Weinberg, sin grandilocuencia, lo presenta con la serenidad del físico, pero lo que transmite es casi místico. Es como si el universo hubiera lanzado su dado, y todo lo que vino después, la belleza, el caos, la inteligencia, fuera solo una consecuencia de ese breve instante de calor y expansión. Este capítulo es, en sí mismo, una coreografía cósmica. Cada partícula, cada interacción, cada transición tiene un papel definido, un momento exacto. No hay azar, pero tampoco determinismo ciego. Hay un orden natural, regido por leyes profundas que, al entenderlas, nos acercan no solo al pasado del universo, sino también a nuestra propia raíz. 3 minutos. Eso bastó. 3 minutos para que nacieran las semillas de toda la materia. Y aunque lo entendamos con fórmulas y temperaturas, con masas y proporciones, no deja de ser profundamente conmovedor pensar que todo lo que somos comenzó en una cuenta regresiva de 180 segundos. 6. Una digresión histórica. En este capítulo, Steven Weinberg nos lleva a una pausa reflexiva. No avanza en el tiempo físico del universo,
sino que retrocede en el tiempo histórico de la cosmología. Se trata de una mirada profunda a los procesos que, durante décadas, retrasaron el reconocimiento de la teoría del Big Bang, aun cuando los datos esenciales ya estaban disponibles. Weinberg comienza relatando cómo, en la primera mitad del siglo XX, la comunidad científica se resistía a aceptar un universo dinámico. Existía una fuerte preferencia por el paradigma del universo estático y eterno, defendido por figuras como Albert Einstein, quien introdujo la famosa constante cosmológica para frenar la expansión matemática predicha por sus ecuaciones. Weinberg describe este acto como un pequeño artificio para encajar la intuición en las matemáticas. Es un ejemplo poderoso de cómo los prejuicios pueden frenar los avances científicos. A continuación, el autor subraya que incluso después del descubrimiento de la expansión por Edwin Hubble en 1929, el modelo del estado estacionario compitió durante años como una alternativa viable. Los seguidores de esta teoría proponían que, aunque el universo se expandiera, nueva materia se formaba constantemente para mantener la densidad constante. Para muchos, era una visión más estética y filosóficamente cómoda que aceptar un origen finito con implicaciones existenciales dramáticas. Luego, Weinberg destaca el momento decisivo entre 1964 y 1965, la predicción teórica del fondo de radiación por Gamow, Alper y Hermann, y su accidental descubrimiento por Penzias y Wilson, un clásico caso de serendipia científica. Pese a esto, la comunidad no reaccionó inmediatamente con entusiasmo. Fue necesaria una interpretación adecuada, a cargo de Robert Dicke y su equipo, para transformar esa medición en la prueba experimental del Big Bang. Weinberg reflexiona: sin esa colaboración entre observadores y teóricos, la radiación cósmica quizás hubiera quedado relegada a un ruido residual sin mayor significado. Otra razón que Weinberg resalta es la fragmentación disciplinaria. Astrónomos, físicos teóricos y expertos en física nuclear trabajaban en mundos aislados, sin una visión común. Weinberg explica que la falta de comunicación impidió el reconocimiento temprano de conexiones evidentes. Muchos sabían una pieza del rompecabezas, pero nadie veía el cuadro completo, apunta con tono crítico pero comprensivo. No menos importante es el factor personal. Weinberg habla de egos, rivalidades y fundaciones académicas, y cómo éstas influenciaron la narrativa. El ambiente científico, dice, no es ajeno a dinámicas de poder, prestigio y financiamiento. La historia del fondo cósmico no solo es una historia de datos, sino también de estrategias institucionales. Finalmente, Weinberg observa que la cosmología moderna emergió de esa confusión justamente cuando se produjo la sinergia entre teoría bien fundada y evidencia contundente. La lección subyacente es clara: el conocimiento científico avanza tanto por datos como por interpretaciones, y requiere tanto rigor como apertura. Esta digresión es mucho más que una crónica académica, es una enseñanza sobre cómo funciona, en la práctica, la ciencia. No basta con tener la materia prima, hace falta la disposición para replantear paradigmas, dialogar entre disciplinas, y dejar que los hechos, y no los deseos, guíen la interpretación. Como John Barrow lo destacó en Nature, este capítulo muestra los retrasos en establecer este panorama cuando los elementos observacionales y teóricos estaban aparentemente disponibles. Es una invitación a valorar el contexto humano y social de la ciencia, y a recordarnos que el camino hacia la verdad puede ser tan complejo como la verdad misma. En siglo XXI, esta digresión histórica resuena con fuerza. En cada discusión científica, clima, pandemia, inteligencia artificial, hay ecos de esa tensión entre datos, paradigmas y poder. Comprender la historia que narra Weinberg es, entonces, también una manera de saber por qué hoy nos cuesta tanto escuchar a la ciencia cuando habla con claridad. 7. La primera centésima de segundo. Imagina el universo tan joven que el tiempo apenas podía medirse. Nos encontramos en la primera centésima de segundo tras el Big Bang, un periodo tan breve como decisivo. Es aquí donde Weinberg inicia una inmersión en lo más profundo de la física fundamental. Sin adelantar nada de lo que viene después, pero desentrañando cada paso del origen. El capítulo arranca con una afirmación casi poética: el universo estaba tan caliente y denso que no existía distinción entre materia y radiación. En estas primeras fracciones de segundo, la energía dominaba, y cualquier forma de materia, electrones, quarks, gluones, fotones, se mezclaba sin fronteras. Es un cosmos en su estado más elemental, donde las partículas carecen de identidad hasta que el universo se enfría. Hacia los 0.01 segundos, Weinberg explica que la temperatura superaba 1000 millones de grados Kelvin. Un entorno tan extremo que las partículas elementales vivían una danza frenética de creación y aniquilación. Aquí se introduce al lector en el corazón del modelo, la época de los quark-gluones, donde quarks y gluones formaban un plasma. Estamos en una sopa primitiva donde nada está hecho, todo se construye y destruye al instante.
Esa frase resume con fuerza la esencia de este instante inicial. A continuación, Weinberg señala un punto crucial, la transición de fase cuántica. Al bajar la temperatura, se produce un cambio drástico. Los quarks comienzan a quedar atrapados dentro de partículas más complejas, como protones y neutrones. El confinamiento de quarks es la gran transformación de esta etapa, dice. Es el momento en que la materia empieza a estructurarse, como si coaligara su individualidad. Entonces, cerca de los 0.03 segundos, finaliza el confinamiento y se forma la sopa hadrónica. Los quarks quedan encerrados en hadrones, mientras la radiación aún aporta energía a cada interacción. Weinberg nos advierte que en este instante los protones y neutrones todavía no son abundantes, pero ya emergen. Una reflexión breve. Aquí estamos ante el nacimiento de la identidad de la materia. Es comparable al momento en que, en un humano, se forma el núcleo celular que dará origen a un cuerpo. Es a la vez físico y fascinante, casi espiritual. El relato sigue su curso. A 0.05 segundos, los gluones pierden fuerza, el universo se expande y el enfriamiento continúa, permitiendo que los protones y neutrones cobren masa con mayor estabilidad. Weinberg anota, este es el instante en que la materia empieza a comportarse como la materia que conocemos. Es un corte íntimo entre un universo informe y un universo creciente. Al entrar en los 0.1 segundos, la proporción entre protones y neutrones ya se empieza a estabilizar, debido a procesos de interacción débil. Los neutrinos, aunque no se enfrían aún del todo, participan en estas transformaciones, modulando el balance de partículas. Se trata de un equilibrio dinámico, delicado. La temperatura continúa su descenso, reduciendo la creación de nuevas partículas y empujando el universo hacia una receta más definida de materia. Para cerrar el capítulo, Weinberg reflexiona en modo casi meditativo. Esos diminutos instantes no fueron solo transiciones físicas, sino eventos con consecuencias duraderas. Cada interacción, cada decaimiento, cada atrapamiento de quarks fue habilitando el universo complejo que vendría después. Esta centésima de segundo es, quizás, el instante más puro de creación en el universo. No hay espacio ni tiempo en sentido ordinario, sino fluctuaciones, transiciones, confinamientos. Es un cosmos gestándose desde lo más elemental, y Weinberg nos lo ofrece como una sinfonía, breve, intensa, estructurada. Un momento fugaz que define toda nuestra existencia. 8. Epílogo, la perspectiva futura. Cerramos este viaje con el epílogo, donde Weinberg adopta una mirada hacia adelante, no para contarnos qué viene tras los 3 primeros minutos, eso quedó fuera del alcance, sino para mostrar cómo podemos seguir explorando lo que aún no sabemos. Comienza recordándonos que, aunque la física del universo primitivo nos ha brindado una base sólida, quedan misterios sin resolver. Uno de los primeros que resalta es la naturaleza de la materia oscura. Weinberg señala que, aunque sabemos que representa la mayor parte de la masa del universo, no sabemos aún de qué está hecha. Se siente aquí un entusiasmo contenida, la ciencia sigue viva, abierta a nuevas respuestas. Luego, apunta hacia la energía oscura, un concepto aún más enigmático. Explica que es responsable de la aceleración de la expansión del cosmos, pero nadie sabe su origen real. ¿Es una constante cósmica o algo nuevo que desconocemos?, se pregunta. Es un recordatorio de que incluso las leyes más consolidadas pueden ocultar preguntas profundas. Más adelante, Weinberg aborda la posibilidad de que la inflación cósmica, esa expansión brutal en los primeros instantes, sea solo una parte del rompecabezas. Menciona modelos teóricos que la extienden o la modifican, como la inflación caótica, sin dar por sentado cuál es el verdadero. Quizá no sea una, sino muchas las inflaciones posibles, plantea, dejando claro que el futuro de la cosmología es aún terreno abierto. El autor también introduce la idea de la unificación de fuerzas, que las interacciones conocidas, electromagnética, nuclear fuerte, nuclear débil y gravitatoria, podrían fusionarse en una sola ley fundamental. Pero falta una teoría completa que lo confirme. Aquí vuelve la humildad científica. Ni la más brillante teoría cuántica ni la relatividad han logrado todavía ese matrimonio definitivo. Weinberg expresa su confianza en que las futuras generaciones de científicos y tecnologías podrán arrojar luz sobre estos enigmas. Habla de colisionadores más potentes, de telescopios más sensibles y de detectores de ondas gravitacionales. La física no es un universo cerrado, insiste, siempre hay nuevos caminos por explorar. Para cerrar, el autor propone una reflexión filosófica. Entender el cosmos no solo satisface la curiosidad, sino que modifica nuestra mirada sobre la existencia. El conocimiento cósmico nos obliga a replantear nuestro lugar en el universo, afirma, con un tono que une lo científico y lo humano. Este epílogo es una invitación a la continua aventura del conocimiento.
No es un punto final, sino un comienzo nuevo. Weinberg nos deja con la sensación de que la física es un libro aún por escribir, lleno de páginas en blanco, misterios por descifrar y sorpresas por descubrir. Y nos recuerda que esa búsqueda no es solo técnica, sino profundamente humana, es nuestro modo de seguir asombrándonos ante el universo al que pertenecemos. Suplemento matemático. 1. El efecto Doppler. Para adentrarnos en la comprensión profunda de la expansión del universo, Steven Weinberg nos introduce, de manera clara pero rigurosa, al fenómeno conocido como efecto Doppler. Este concepto, aunque familiar en la vida cotidiana, como el cambio de tono de una sirena de ambulancia que se acerca o se aleja, aquí cobra una importancia fundamental para interpretar la luz que nos llega de las galaxias distantes y entender cómo el cosmos se está expandiendo. Weinberg comienza explicando que el efecto Doppler se refiere a la variación en la frecuencia o longitud de onda de una onda cuando la fuente y el observador están en movimiento relativo. En otras palabras, si una fuente se acerca, la onda parece comprimirse, y si se aleja, se estira. Esto aplica a todo tipo de ondas, pero en cosmología es especialmente importante para la luz. Con precisión matemática, Weinberg describe la relación entre la velocidad de la fuente y el cambio en la longitud de onda observada. Presenta la fórmula básica que relaciona la frecuencia observada con la frecuencia emitida y la velocidad relativa. Si la fuente se mueve hacia nosotros a velocidad v, la frecuencia que percibimos aumenta, dice, ilustrando que el color de la luz cambia hacia el azul. Por el contrario, si la fuente se aleja, la frecuencia disminuye y la luz se desplaza hacia el rojo, fenómeno que en la astronomía recibe el nombre de corrimiento al rojo. El autor detalla los casos relativistas, cuando las velocidades son cercanas a la velocidad de la luz, señalando que las fórmulas clásicas se modifican y hay que usar las ecuaciones derivadas de la teoría de la relatividad especial de Einstein. Para velocidades próximas a la luz, el efecto Doppler se vuelve más complejo y la frecuencia cambia de forma no lineal. Esto tiene implicaciones directas en la observación de galaxias muy lejanas, cuyas velocidades de recesión son tan altas que las aproximaciones clásicas no bastan. Weinberg introduce también un aspecto crucial, la diferencia entre el efecto Doppler clásico y el efecto de la expansión del espacio. En cosmología, el corrimiento al rojo no se debe únicamente a la velocidad de las galaxias moviéndose a través del espacio, sino a que el propio espacio entre galaxias se está expandiendo, estirando las ondas de luz a medida que viajan hacia nosotros. Esta distinción es vital para entender correctamente las observaciones astronómicas. Se presentan las expresiones matemáticas que definen este corrimiento al rojo cosmológico, en las cuales el factor de escala del universo, representado por A,T, determina cuánto se estiran las ondas desde el momento en que fueron emitidas hasta que nos llegan. El corrimiento al rojo es una medida directa del aumento en la escala del universo desde el tiempo de emisión hasta hoy, explica Weinberg con claridad. El suplemento finaliza con ejemplos numéricos que muestran cómo, midiendo el corrimiento al rojo, los astrónomos pueden estimar las velocidades de recesión y, por ende, confirmar la expansión cósmica predicha por la teoría del Big Bang. Es una herramienta fundamental para convertir observaciones en conocimiento. Este suplemento matemático, aunque técnico, es un pilar para toda la cosmología moderna. El efecto Doppler no es solo un fenómeno físico más, es la llave para descifrar el movimiento del universo y comprender que las galaxias se alejan unas de otras, dándonos pistas esenciales sobre su origen y evolución. Como en la música, donde el cambio de tono nos avisa de la proximidad o distancia de una fuente sonora, en el cosmos el corrimiento al rojo nos cuenta la historia de un universo en expansión. Una melodía cósmica que nos llega desde los confines del tiempo y el espacio. 2. La densidad crítica. En este suplemento, Weinberg aborda un concepto fundamental para entender la estructura y el destino del universo, la densidad crítica. Desde el inicio, nos sumerge en la idea de que el universo no solo está expandiéndose, sino que la forma en que lo hace depende de cuánta materia y energía contiene en promedio, es decir, su densidad. Comienza describiendo que la densidad crítica es ese umbral exacto que divide a los universos en tres posibles destinos, uno que se expande para siempre, otro que eventualmente se detiene y colapsa, y uno justo en el punto medio, que se expande eternamente pero a una velocidad que tiende a cero. La densidad crítica es la medida precisa que determina el futuro del cosmos, afirma Weinberg, dejando claro que este número no es un detalle menor, sino la clave para comprender la evolución cósmica. Para precisar esta idea, introduce la fórmula matemática que calcula la densidad crítica en función de la constante de Hubble, que mide la velocidad de expansión del universo. Explica que, intuitivamente, la densidad crítica es la masa por volumen necesaria para que la gravedad detenga la expansión en un futuro remoto. Si la densidad del universo es mayor que la crítica, la gravedad ganará la batalla, escribe, y el universo regresará hacia un punto final.
Weinberg señala que esta densidad crítica es un valor sorprendentemente bajo, si pensamos en términos humanos, equivale a menos de unos pocos átomos por metro cúbico, destaca, recordándonos lo vasto y vacío que es nuestro universo. A continuación, el autor explica que la materia visible, las estrellas, planetas y galaxias, representan solo una pequeña fracción de la densidad total. La mayor parte de la masa del universo es materia oscura, aún invisible para nuestros instrumentos, dice, poniendo en perspectiva cuánto desconocemos. Esto lleva a la conclusión de que medir con precisión la densidad total es un desafío experimental gigantesco. En el suplemento, Weinberg introduce también el parámetro omega, que representa la relación entre la densidad real del universo y la densidad crítica. Si omega es igual a 1, el universo es plano y alcanza esa densidad crítica. Si es mayor que 1, el universo es cerrado y se contraerá. Si es menor, es abierto y se expandirá para siempre. Esta simple relación es la piedra angular para el estudio cosmológico y para interpretar las observaciones de galaxias y la radiación cósmica. Finalmente, Weinberg reflexiona sobre la importancia de estos cálculos para la física moderna. Nos recuerda que entender la densidad crítica no solo nos habla del destino cósmico, sino que también revela la naturaleza profunda del universo, sus componentes y las leyes que lo gobiernan. La búsqueda de omega es una de las preguntas más importantes de la física y la cosmología contemporánea, concluye. Este suplemento nos hace pensar en cómo un solo número, la densidad crítica, puede condensar el destino de todo un universo. Es como si el cosmos estuviera suspendido en un delicado equilibrio, donde un pequeño cambio en la cantidad de materia define si el universo vivirá eternamente o tendrá un final dramático. La física, aquí, revela la fina línea entre el caos y el orden, y nos invita a mirar más allá del vacío aparente, hacia la esencia misma de la existencia. 3. Escalas de tiempo de expansión. En este suplemento, Steven Weinberg nos introduce a una pieza clave para entender cómo evoluciona el universo, las escalas de tiempo de expansión. Desde el principio, el autor plantea la importancia de medir y calcular cuánto tarda el universo en cambiar su tamaño de manera significativa, es decir, la escala temporal que domina su crecimiento. Weinberg nos recuerda que el universo no solo se expande, sino que esta expansión ocurre a un ritmo que puede describirse mediante parámetros matemáticos precisos. Así, nos presenta la idea de la escala de tiempo de expansión, un concepto que resume el periodo en que el universo cambia notablemente su tamaño, y que está íntimamente ligado a la velocidad de expansión y la densidad del cosmos. El autor comienza explicando que la constante de Hubble, esa cifra fundamental que expresa la velocidad a la que se alejan las galaxias, tiene un papel directo en definir esta escala de tiempo. La inversa de la constante de Hubble nos da una medida aproximada del tiempo que ha estado expandiéndose el universo, nos dice, enfatizando que esta cantidad es una herramienta esencial para poner en perspectiva la historia cósmica. Para Weinberg, este valor no es solo un número abstracto, sino una ventana hacia el pasado, un reloj que marca la edad del universo y sus etapas iniciales. Destaca que esta escala de tiempo es también el fundamento para entender la dinámica futura del cosmos y cómo la materia y la energía influyen en la expansión. A lo largo del suplemento, el autor va más allá de la fórmula básica y analiza cómo diferentes modelos cosmológicos, con distintas cantidades de materia y energía, afectan la duración de estas escalas de tiempo. Nos explica que si el universo es más denso, la gravedad ejerce una fuerza mayor que puede frenar la expansión y acortar la escala de tiempo, mientras que en un universo menos denso, la expansión es más libre y el tiempo para duplicar su tamaño se extiende. Weinberg cita que la escala de tiempo de expansión es el latido del universo, el pulso que marca su historia. Esta metáfora ayuda a imaginar que el cosmos tiene un ritmo, un flujo vital, y que comprender ese ritmo es esencial para descifrar su evolución. Finalmente, el suplemento nos invita a ver que estas escalas de tiempo no solo pertenecen a la física teórica, sino que tienen implicaciones prácticas en la observación astronómica y en la interpretación de los datos que recogemos sobre galaxias lejanas, radiación cósmica y estructuras a gran escala. En otras palabras, saber medir el tiempo de expansión es fundamental para que la astronomía y la cosmología sean disciplinas conectadas con la realidad. Este suplemento nos hace reflexionar sobre cómo el tiempo, algo que experimentamos de forma cotidiana, se vuelve un concepto delicado y complejo cuando hablamos del universo. La expansión cósmica es un reloj gigantesco, pero también frágil, pues depende de variables profundas que aún exploramos. Como en la literatura de Julio Verne, donde el tiempo es un viaje, aquí el tiempo de expansión nos transporta hacia los orígenes y el destino del cosmos. 4. Radiación del cuerpo negro. Steven Weinberg nos adentra en esta sección en el fascinante mundo de la radiación del cuerpo negro, un concepto fundamental para comprender cómo la luz y la energía se distribuyen en el universo, especialmente en sus primeros momentos.
Este suplemento revela los detalles matemáticos y físicos detrás de un fenómeno que parece tan cotidiano como la luz de una lámpara o el calor de una estufa, pero que encierra secretos profundos sobre la naturaleza misma del cosmos. El cuerpo negro, nos explica Weinberg, es un ideal físico, un objeto que absorbe toda la radiación que recibe, sin reflejar ni transmitir nada. Por lo tanto, su radiación es pura y característica, determinada únicamente por su temperatura. Un cuerpo negro no es solo un concepto, es la clave para entender cómo la energía se reparte en el universo, nos dice, destacando la universalidad de este fenómeno. En la historia de la física, la radiación del cuerpo negro fue el punto de partida para la formulación de la mecánica cuántica. Weinberg recuerda cómo Max Planck propuso una fórmula para describir esta radiación. Una fórmula que rompió con las ideas clásicas y que se convirtió en un pilar esencial para el estudio del universo caliente que existió en sus primeros minutos. La fórmula de Planck nos permite calcular con precisión la intensidad de la luz emitida a cada frecuencia, según la temperatura, señala. El autor presenta la expresión matemática fundamental de esta radiación, vinculando la frecuencia, la temperatura y la intensidad. Y explica cómo esta relación sirve para modelar la radiación cósmica de fondo que permea todo el universo, un eco del Big Bang que aún podemos medir con nuestros instrumentos modernos. Weinberg enfatiza que la radiación del cuerpo negro no solo es una teoría abstracta, sino una herramienta práctica para interpretar datos reales. Gracias a ella, los científicos pudieron prever y luego detectar la radiación cósmica de microondas, esa señal sutil que ha confirmado la idea de un universo caliente y denso en sus orígenes. Además, el suplemento nos recuerda que la forma característica del espectro de la radiación del cuerpo negro refleja un equilibrio térmico perfecto, donde la energía emitida es igual a la energía absorbida. Este equilibrio térmico es el escenario donde las leyes de la física se muestran en todo su esplendor y precisión, dice Weinberg, subrayando la importancia de esta armonía en la evolución temprana del cosmos. Por último, el suplemento invita a contemplar cómo esta radiación, invisible a simple vista, se convierte en un testimonio silencioso del pasado, una firma que permite a los físicos trazar el mapa del tiempo y el espacio. Es la luz que, aunque nacida en un instante remoto, aún nos habla del nacimiento del universo, como un faro que atraviesa la oscuridad del tiempo. Este análisis de la radiación del cuerpo negro nos recuerda que, a veces, las leyes más simples y elegantes de la física revelan verdades profundas. Así como un cuerpo negro ideal absorbe toda la luz, la ciencia absorbe y transforma el conocimiento cotidiano en comprensión cósmica. En la literatura, esta idea de luz y sombra se refleja en obras como El Principito, donde la luz es símbolo de vida y misterio, y aquí, la luz de la radiación del cuerpo negro es el misterio mismo que nos conecta con el origen del todo. 5. La masa de Jeans. Steven Weinberg nos introduce en esta sección a un concepto fundamental para entender cómo las estructuras cósmicas empezaron a formarse a partir de pequeñas irregularidades en el universo primitivo, la masa de Jeans. Este término, que lleva el nombre del físico británico James Jeans, describe una cantidad crítica que determina cuando una nube de materia en el espacio puede comenzar a colapsar bajo su propia gravedad y así dar origen a estrellas, galaxias y eventualmente a todo lo que conocemos. En sus palabras, la masa de Jeans es la medida del equilibrio entre la gravedad que tiende a juntar la materia y la presión que intenta dispersarla. Esto nos plantea un escenario de tensión y balance. Si la masa de una nube supera este valor crítico, la gravedad domina y la nube colapsa. Si no, la presión interna la mantiene estable y evita la formación de estructuras. Weinberg explica cómo se calcula esta masa crítica, detallando las variables que entran en juego, la densidad de la nube, la temperatura del gas y la velocidad del sonido en ese medio. Cada uno de estos factores es crucial para determinar el destino de una nube cósmica, dice el autor, y nos muestra que una temperatura alta o una densidad baja dificultan el colapso gravitacional, mientras que una densidad alta o una temperatura baja facilitan la formación de nuevas estrellas. Además, esta fórmula no es solo una abstracción matemática, sino una herramienta para comprender la historia del universo. El autor destaca que durante los primeros minutos tras el Big Bang, las condiciones extremas de temperatura y densidad hicieron que la masa de Jeans fuera enorme, impidiendo la formación inmediata de estructuras. Fue solo después de que el universo se enfrió lo suficiente que las masas de Jeans disminuyeron, abriendo la puerta al nacimiento de las primeras galaxias. Señala Weinberg con una mirada casi poética a los orígenes del cosmos. Un dato fascinante que Weinberg resalta es cómo esta masa crítica también explica por qué el universo no está uniformemente lleno de materia, sino que tiene regiones más densas y otras menos densas, creando el entramado cósmico que hoy vemos a través de los telescopios. La inestabilidad gravitacional es el motor invisible que esculpió la estructura del universo, afirma, invitándonos a imaginar ese delicado balance entre fuerza y resistencia, entre colapso y estabilidad.
Desde un punto de vista más filosófico, esta idea de una masa crítica que determina el nacimiento de estrellas y galaxias puede verse como una metáfora de cualquier proceso creativo, un punto límite, un umbral necesario para que algo nuevo emerja del caos. Así como una semilla necesita condiciones justas para germinar, las nubes cósmicas requieren superar la masa de Jeans para iniciar la formación de luz y materia organizada. Este suplemento cierra con la reflexión sobre la importancia de comprender estos principios para entender no solo la física del universo, sino también nuestro lugar en él. Conocer la masa de Jeans es entender el primer paso hacia la complejidad, hacia la vida misma, concluye Weinberg, recordándonos que detrás de cada estrella hay un equilibrio perfecto de fuerzas que permitió que la materia se uniera para crear el cosmos que habitamos. La masa de Jeans, en su esencia, nos habla del delicado umbral entre el orden y el desorden en el universo. En muchas culturas y literaturas, el nacimiento de una estrella ha sido símbolo de esperanza y renovación. Y aquí la ciencia nos revela cómo ese milagro está regido por leyes tan exactas y hermosas como las que gobiernan las flores o los ríos en la Tierra. Este suplemento nos invita a admirar la armonía matemática que sustenta la creación de la vida y la materia en el cosmos. 6. La temperatura y densidad de los neutrinos. Steven Weinberg nos adentra en esta sección en un tema menos visible, pero crucial para entender la historia y evolución del cosmos: los neutrinos. Estas partículas diminutas, casi etéreas, son como fantasmas que atraviesan el universo sin ser detenidas. Y su temperatura y densidad durante los primeros minutos tras el Big Bang tienen un papel fundamental en la dinámica del universo primitivo. El autor comienza explicando que, aunque los neutrinos son increíblemente difíciles de detectar, su influencia gravitacional es real y afecta la expansión y evolución del universo. Nos invita a pensar en ellos no solo como partículas sino como una especie de mar invisible que, a pesar de su naturaleza sutil, contribuye significativamente a la densidad total del cosmos. Para calcular esta densidad y temperatura, Weinberg detalla los procesos físicos que afectaron a los neutrinos justo después del Big Bang. En esos momentos iniciales, el universo estaba tan caliente y denso que las partículas como los neutrinos interactuaban frecuentemente con otras partículas. Sin embargo, al expandirse y enfriarse, los neutrinos quedaron desacoplados, es decir, dejaron de interactuar de manera significativa con el resto de la materia, liberándose para viajar libremente por el universo. Esto implica que su temperatura ya no sigue el mismo comportamiento que la radiación electromagnética, debido a que los neutrinos se desacoplaron antes que los fotones. Y por lo tanto su temperatura es ligeramente menor que la de la radiación cósmica de fondo. Esta diferencia es pequeña pero importante, porque al influir en la masa total y en la expansión, los neutrinos modelan la formación de estructuras y el ritmo con que el universo se diluye. Weinberg calcula que, para el universo actual, la temperatura de fondo de los neutrinos es aproximadamente 1.95 grados Kelvin. Un poco más fría que los 2.7 grados Kelvin que tiene la radiación cósmica de microondas. Asimismo, su densidad, aunque muy baja en comparación con la materia visible, no puede ser ignorada en las ecuaciones que describen la evolución cósmica. Cada partícula, por insignificante que parezca, tiene su lugar en la gran historia del cosmos, enfatiza el autor. Un punto fascinante que destaca es cómo estos neutrinos, pese a ser casi invisibles, forman un fondo cósmico que es tan antiguo como el universo mismo, proporcionando un relicto casi tan primordial como la luz que ahora captan nuestros telescopios. Este fondo de neutrinos es un vestigio esencial que nos conecta con las condiciones iniciales del universo. En un sentido más amplio, la reflexión sobre estos habitantes invisibles del cosmos nos hace pensar en cuánto del universo está más allá de nuestra percepción directa. Así como en la literatura de misterio los elementos ocultos sostienen la trama, en la física los neutrinos sostienen silenciosamente la estructura del universo. Concluye Weinberg recordándonos que, aunque la detección directa de esta radiación de neutrinos todavía es un desafío técnico formidable, su estudio es fundamental para completar la historia cósmica. La ciencia avanza cuando aprendemos a escuchar incluso a los susurros más tenues del universo, dice, subrayando la importancia de continuar investigando estas partículas fantasmales que, aunque pequeñas, guardan grandes secretos. Los neutrinos, tan elusivos y escurridizos, nos recuerdan que el universo es mucho más que lo que vemos o podemos medir fácilmente. Son un recordatorio de que la realidad cósmica tiene capas invisibles, y que nuestra comprensión depende tanto de la física como de la perseverancia humana para descubrir lo invisible. Esta sección es una invitación a admirar la complejidad y delicadeza de la naturaleza desde la más pequeña partícula hasta la vasta expansión del cosmos. Sugerencias para lectura adicionales. Steven Weinberg cierra su suplementario matemático con una invitación abierta y generosa a profundizar en la fascinante ciencia del universo primordial a través de una serie de textos y referencias recomendadas. En esta sección, el autor comparte con nosotros una guía,
casi como un mapa para exploradores, que nos orienta hacia lecturas complementarias para quienes desean ahondar más allá de las páginas del libro. Weinberg inicia explicando que, si bien su obra trata de condensar los conocimientos esenciales de los primeros minutos del cosmos, la ciencia que rodea el Big Bang es vasta y en continuo crecimiento. Por ello, ningún libro puede abarcar todos los detalles, y la curiosidad de los lectores merece un camino hacia nuevas fuentes de conocimiento. En esta línea, nos presenta una cuidadosa selección de textos, artículos y autores que pueden ampliar la perspectiva y aportar mayor rigor matemático o histórico, según el interés del lector. Entre las sugerencias destacan obras clásicas de física y cosmología, escritos que marcaron hitos en la comprensión del universo, y algunos trabajos contemporáneos de la época que exploran temas específicos, desde la teoría cuántica hasta la formación de partículas elementales. Weinberg enfatiza que la física es un diálogo continuo entre generaciones de científicos, y en sus recomendaciones nos acerca a esa conversación en marcha, invitándonos a escuchar y participar. Un punto interesante es que el autor no solo sugiere libros estrictamente técnicos, sino también textos más accesibles para el público general, para que el camino del aprendizaje no sea abrupto ni exclusivo. La ciencia, cuando se comunica bien, debe ser una aventura para todos, no un territorio reservado, comenta, con un tono que refleja su compromiso con la divulgación. Además, señala que muchas de estas lecturas abordan con mayor profundidad temas apenas esbozados en su texto, como el desarrollo de las teorías sobre las fuerzas fundamentales, la descripción matemática de las partículas elementales, o los misterios aún abiertos del universo temprano. Por ejemplo, menciona trabajos que exploran la gran unificación de las fuerzas y los retos pendientes para conectar la teoría cuántica con la relatividad general. Esta sección también funciona como un puente entre la matemática pura y la física aplicada a la cosmología, uniendo conceptos con ejemplos y ejercicios que permiten a quien estudia avanzar con una base sólida. Weinberg destaca que para comprender realmente los 3 primeros minutos del universo, no basta con la intuición o la lectura casual, sino que hay que estar dispuesto a sumergirse en las ecuaciones y en los detalles numéricos, porque ahí está el corazón de la física. Finalmente, el autor nos deja una reflexión invitando a la humildad y la maravilla ante la complejidad del cosmos y la ciencia. Cada lectura, cada fórmula comprendida, es un paso hacia desentrañar el misterio de nuestro origen, dice, alentándonos a continuar explorando con mente abierta y espíritu crítico. Este cierre de Weinberg no solo es una guía práctica, sino un llamado a la exploración constante y al amor por el conocimiento. Nos recuerda que el aprendizaje científico es un viaje interminable, un diálogo sin fin que conecta ideas, épocas y personas. Como un faro que ilumina el camino para los curiosos, estas sugerencias enriquecen la experiencia de quien se aventura a comprender el universo desde sus primeros instantes. Los 3 primeros minutos del universo no es solo un libro de divulgación científica, es un puente entre la abstracción matemática y la poesía del cosmos. Publicado en 1977, en plena efervescencia del siglo XX. Cuando la física moderna transitaba de las décadas de consolidación del modelo estándar de partículas a las preguntas abiertas sobre la naturaleza última de la materia y la energía. La obra de Weinberg llegó para mostrar que la historia del universo es, a la vez, un relato épico y un enigma matemático. Weinberg, premio Nobel y uno de los arquitectos del modelo estándar, despliega en este libro una narrativa que va más allá de los datos y ecuaciones. Su enfoque no es solo explicar qué pasó en esos primeros minutos, sino también revelar cómo los científicos, con sus teorías y experimentos, han construido este relato. Así, la obra se convierte en un testimonio del poder del método científico y del diálogo entre la teoría y la observación. A nivel teórico, el libro se apoya firmemente en la física cuántica, la relatividad general y la teoría de la expansión cósmica. Sin embargo, su mayor valor está en cómo integra estas teorías en un relato comprensible para el público general sin sacrificar rigor. En ese sentido, dialoga con otras obras de la época, como Cosmos de Carl Sagan, que aborda la ciencia desde una perspectiva más amplia y filosófica, o El universo en una cáscara de nuez de Stephen Hawking, que profundiza en la cosmología cuántica y los agujeros negros. Lo interesante es que los 3 primeros minutos del universo se sitúa en un momento clave, la aceptación creciente del modelo del Big Bang frente a teorías rivales como el estado estacionario. La confirmación observacional de la radiación cósmica de fondo, detectada en 1965 por Penzias y Wilson, le dio a la teoría del Big Bang un soporte casi incontrovertible. Weinberg no solo describe estos hallazgos, sino que los contextualiza, mostrando cómo la ciencia es un proceso dinámico en el que las ideas evolucionan con la evidencia. Desde una perspectiva social, el libro surgió en un tiempo en que la humanidad vivía bajo la sombra de la Guerra Fría, la carrera espacial y la revolución tecnológica.
En ese ambiente, la divulgación científica cobraba un papel fundamental para inspirar a nuevas generaciones y para conectar el conocimiento con una visión más amplia del lugar del ser humano en el cosmos. Weinberg contribuyó a que la cosmología dejara de ser un campo exclusivo de expertos para volverse parte del imaginario colectivo. La recepción del libro fue en general muy positiva. Público y crítica valoraron su capacidad para traducir conceptos complejos a un lenguaje accesible y emocionante, con descripciones que combinaban la precisión técnica con metáforas que apelaban a la imaginación. Sin embargo, algunos especialistas señalaron que ciertas simplificaciones podían dar una impresión demasiado lineal de un proceso científico que en realidad fue mucho más arduo y disputado. En las décadas posteriores, la cosmología ha avanzado a pasos agigantados. La detección de fluctuaciones en la radiación cósmica, la confirmación de la existencia de la energía oscura, y el estudio de la materia oscura han añadido nuevas capas de complejidad a la historia que Weinberg narró. Por eso, aunque los 3 primeros minutos del universo conserva su valor como una introducción magistral, también refleja un momento histórico específico, una fotografía de la ciencia en los años 70. Desde un punto de vista filosófico, la obra invita a reflexionar sobre la naturaleza del tiempo, el origen y el destino del cosmos, y la capacidad humana para entenderlo. Estas preguntas, que van más allá de la física, conectan con la tradición literaria y espiritual de buscar sentido en la inmensidad. En síntesis, el libro de Weinberg representa un hito en la divulgación científica del siglo XX. No solo por lo que explica sobre los primeros instantes del universo, sino por cómo enseña a pensar científicamente, integrando matemáticas, observación y curiosidad. Su legado sigue vigente, tanto para científicos como para lectores que sueñan con descifrar el misterio del cosmos.